Hoy hay una idea en el Congreso mexicano de pasar al mando único, fortaleciendo las policías estatales. Y pudiéramos hacer excepciones con los municipios grandes, no tengo la menor duda. León, Celaya, Guanajuato capital, probablemente en ese estado. Pero en la gran mayoría, la policía municipal está absolutamente contaminada o no tiene los elementos para combatir a un crimen organizado de este nivel. Vamos con una policía moderna estatal, una policía que pueda ser transparente, que rinda resultados, que esté bien equipada, que tenga recursos, que tenga prestaciones. Vinculemos a la familia de los policías con el policía mismo, para que sea muy complicado para el policía lo individual corromperse, porque si se corrompe, perdería su familia, la casa, la beca, el seguro médico, con el que contaría si les damos recursos verdaderos y los podemos medir. Necesitamos aplicar de forma rigurosa la reforma del sistema penal del año 2007. Hoy la mayoría de las entidades federativas, la mayoría de todos los partidos, no la aplican. Y no la aplican que porque falta de recursos o porque es demasiada tramitología para conseguirlos. Esta reforma lo que da, que es una reforma de enorme avance, uno, te da juicio oral. Dos, te pone juez de garantía. Tres, te da la posibilidad de que la víctima sea coadyuvante del Ministerio Público. Este es el primer paso para transitar a una idea que todos los partidos políticos estamos de acuerdo, pero nada más no la legislamos. Autonomía del Ministerio Público. Hoy lamentablemente en México, el principio de presunción de inocencia no existe. Hoy somos capaces de derribar las puertas de casas privadas, arrestar a la gente y hablar de que los arrestamos en flagrancia. Hoy somos capaces de armar expedientes sin que jamás se entere el delincuente, que sin jamás se entere el que está siendo investigado y un día ser aprendido en la calle. Decía un juez en la Ciudad de México ante mi pregunta de que era increíble que el 90% de los casos de arresto jamás se enteró el denunciado. Y me contestó el juez, es que en la mayoría de los casos es por flagrancia. Bueno, Dios mío, entonces esta es la policía inglesa, no es la policía mexicana. Así me contestó, irrisorio, simulación. No, señores, si en México no entendemos que necesitamos vivir bajo la esfera del Estado de Derecho, si no entendemos que hay que aplicar la ley, vivir bajo la esfera como ciudadanos y autoridad, y tu autoridad, respetarla como autoridad que eres, y si no te gusta autoridad vivir bajo esta esfera, pues busca y pídele al Congreso que en algunos lugares se aplique el estado de excepción. Pero es absolutamente prohibido, es absolutamente vergonzoso que en México se siga aplicando a nivel federal y todavía en algunos estados la ley Mordaza, la ley del terror, la ley del Estado más fuerte. México puede avanzar, pero requerimos de modernizarnos. No podemos seguir viviendo del pasado. Somos un país geográficamente bendecido, pero estamos perdiendo el tiempo. El mundo avanza y nosotros nos seguimos quedando. Y tenemos una generación de jóvenes que tienen hambre de triunfar, hambre de trabajar, hambre de salir adelante. Y la clase política sigue en un letargo sin tomar decisiones. Mi partido va a ser pionero y va a ser el principal impulsor de la modernización de México, en todas sus esferas, entendiendo que este es nuestro país y aquel partido político, aquel político o aquel funcionario que está viviendo en la arena institucional tiene que entender que las mayorías mandan y hay que respetarlas. En la reforma energética, una minoría encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera por su partido, una minoría encabezada por Andrés Manuel López Obrador no permitió que modernizáramos a Pemex. Ojalá que aquellos que lleguen a las cámaras en el 2012 tengan mayor valor de aquellos que estuvimos en esa discusión y podamos modernizar a México. Muchas gracias. Gracias, senador. Toca el turno al senador Alberto Anaya Gutiérrez, representante de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo. Agradecer la cordial invitación que nos promulgó el Instituto Estatal aquí del Estado de Guanajuato. Saludo fraterno
presidente del Consejo General del IFE, nuestro amigo Leonardo Valdés Zurita. Saludo respetuoso también a la representación del Gobierno del Estado, de las autoridades universitarias, de los partidos políticos y desde luego a mis compañeros ponentes que participamos en este foro tan trascendente que conmemora indudablemente un balance sobre 100 años de los partidos políticos aquí en el estado de Guanajuato. Para poder hacer una propuesta hay que hacer un diagnóstico inicial del país. Tenemos en la última década de la administración actual una situación prácticamente de estancamiento, un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 2%, que restando el crecimiento poblacional de 1.7 apenas da un margen de 0.3. Esta misma situación se ve reflejada desde hace 29 años con la instalación del proyecto neoliberal. Prácticamente el país vive en una situación de estancamiento desde 1982 a la fecha. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? Ya se ha dicho por algunos de los ponentes, gran polarización de la sociedad. El sistema neoliberal se ha convertido en una fábrica de pobres. Primero genera pobres y ahí está el caldo de cultivo para la delincuencia. En esa perspectiva, consideramos que las cifras son por demás ejemplificadoras. Traemos un desempleo de 5.3%, desempleo abierto. Traemos también una situación de desempleo de 8.7%, pero lo más grave es que traemos dentro de la economía informal un porcentaje de la llamada población económicamente activa de 28%, situación que entre desempleo, subempleo y economía informal registramos ya 42% en el país, situación alto preocupante. Vemos cómo nuestro país no levanta la situación en el campo, toda vez que desde 1970 vivimos una crisis agropecuaria que nos llevó a perder la autosuficiencia alimentaria. Nos preocupa también el estado tan acelerado de la desindustrialización que se produce en el país, del cierre no nada más de la pequeña y mediana empresa, sino de grandes empresas, la extranjerización de la economía y sobre todo una situación de llevarnos, en el mejor de los casos, particularmente en las fronteras, a maquilizar la economía, pero también a volverla una economía fundamentalmente terciaria. Nos lleva pues a entender que en el país toda esta situación de fracaso en el orden económico ha traído más de 54 millones de pobres, 27% de millones en pobreza extrema. Nos ha llevado también a una cosa muy preocupante, de que hoy entre 7,5 millones y 8 millones de jóvenes ni tienen la perspectiva del empleo, ni tampoco tienen la perspectiva del estudio. Es una situación grave, difícil. Es una situación harto preocupante. Paralelo a ello, estamos viviendo una situación de Estado fallido. Un Estado que falla en dar bienestar económico a la población, que falla en impulsar el desarrollo económico,
que falla en brindar educación y educación de calidad, que falla en dar también salud, que falla también en garantizar el patrimonio de las familias, que falla en garantizar también la seguridad pública, que falla en garantizar también la integridad de las personas y que está permitiendo que surja de manera paralela un narcoestado de manera preocupante, que en algunas regiones es más poderoso que el Estado institucional. Un narcoestado que tiene territorio, que tiene, como llamó Hillary Clinton, una verdadera narcoinsurgencia en muchas regiones del país, que están imponiendo ya autoridades, que están imponiendo presidencias municipales, gobernadores, que quieren ya empezar a imponer candidatos al Congreso de la Unión y al paso que vamos, incluso presidentes de la República. Esta situación es difícil. ¿Cuál es la solución? La solución es el cambio de modelo económico. Necesitamos dejar de lado el proyecto neoliberal y regresar a un modelo semejante al que vivimos y que permitió sacar al mundo de la gran recesión del 29-33, porque también a esto se ha aunado la gran crisis financiera global que mucho ha golpeado al país. La única manera de salir del empantanamiento que tiene México es sobre la base de cambiar este modelo por un modelo que permita mayor participación del Estado en el impulso de las actividades económicas, que implica también la creación del mercado interno, que implica una revisión del Tratado de Libre Comercio o de los tratados de libre comercio, porque como se decía aquí atinadamente, el país tiene más de 40 tratados de libre comercio con muchos países del mundo, que implica también el impulso al campo, que implica la reorientación de la banca de fomento, que implica también que se le ponga atención a la economía productiva y se deje de privilegiar la economía especulativa. Estamos a favor, desde luego, que se exija impuesto a las grandes empresas que no lo pagan. Estamos a favor también de que se grave, aunque sea modestamente, las actividades de la bolsa. Estamos también a favor de una reforma hacendaria radical que permita aplicar el principio universal de las finanzas públicas, que establece que quien gana más y tiene más, pague más impuesto. Estamos desde luego a favor de que se modernice la educación. Estamos también a favor de que se garantice cobertura universal a las personas de la tercera edad,